Realizar análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y la privada. Fase 5 grupal, presentado por Claudia Sotelo Gómez, Luis Isidro Gaitán Bermúdez, Mayerly Peña Rivera, Tito Ortiz y Natalie Mosquera. Grupo 8, curso Contratación Pública y Privada. Introducción. Gracias a la comparación de contratación pública y privada, se puede entender que los contratos, ya sean de entidades públicas o privadas, con el fin de la adquisición de los bienes y servicios necesarios para entender las funciones para las cuales fueron creados, y que ambos tipos de contratos logran cumplir con su función y acuerdos pactados. Objetivos. General. Conocer las diferencias que existen entre la contratación pública y la contratación privada. Específicos. Realizar una descripción de cada tipo de contrato, conocer los principios que rigen una licitación pública. Contratación pública y contratación privada. Según la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, la reglamentación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, el Estatuto estaba reglamentado por 27 decretos. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 734 del 13 de abril de 2012, norma que unificó en un solo cuerpo normativo toda la reglamentación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Contratación pública. La contratación pública es un tipo de contrato que se celebra entre dos partes, principalmente con la característica que al menos una de las partes es una administración pública cuando actúa como tal, y en el que está sometida a un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación de subordinación jurídica frente a la administración. Principios de la contratación pública. La contratación estatal en Colombia se encuentra regida por normas y principios, los cuales se encuentran establecidos en la Ley 80 de 1993 y más precisamente en el artículo 23 y subsiguientes de la mencionada ley, donde se establece que toda la contratación estatal se regirá por los principios de transparencia, economía, responsabilidad, planeación, ecuación contractual y selección objetiva. Estructura y documentación del proceso de contratación pública. En la gráfica observamos la etapa precontractual, donde está la planeación, los documentos presupuestales y el proceso de selección, seguido por una etapa contractual, donde se puede observar la suscripción y legalización del contrato, la ejecución contractual, la supervisión y los pagos, y finaliza la etapa postcontractual, donde tenemos la liquidación, las obligaciones postcontractuales y la indemnidad. Estructura y documentación del proceso de contratación pública. Etapas de la contratación pública. Planeación y programación, determinación de necesidades, verificación del presupuesto institucional, elaboración y aprobación del plan anual de contrataciones, seguido por las actuaciones preparatorias, requerimiento, aprobación de los expedientes de contratación, designación del comité especial, elaboración y aprobación de bases, seguido por la selección, donde tenemos la convocatoria, el registro de participantes, la presentación de consultas y observaciones, la absolución de constituciones y observaciones, la integración de bases, la presentación de propuestas, la evaluación de propuestas, la adjudicación y consentimiento, la ejecución contractual, perfeccionamiento del contrato, ejecución de prestaciones, conformidad y, por último, la liquidación o pago. Contratación privada. Una contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes, donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pago,
El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Colombia es un país de pymes, en donde la mayoría de los contratos estatales se concentran en la minoría de las empresas, lo que ha logrado que estas compañías busquen en la negociación privada su modo de existencia, generando también pocos proponentes para las licitaciones públicas y gran cantidad de proponentes para los contratos privados de toda índole. Análisis de comparación y contraste. Contratación pública. Los contratistas se escogen por medio de una licitación pública. La contratación es más compleja por todos los trámites legales que se deben cumplir para contratar con el Estado. Para poder contratar con el Estado es requisito indispensable estar inscrito en el Registro Único de Proponentes. Su contrato se hace por intermedio de entidades del Estado. Los inversionistas son el Estado a inversión mixta, pública o privada. Se busca un beneficio social a desarrollar una obra que beneficie al Estado. La celebración del contrato se hace bajo un marco legal. En la contratación privada se diferencia. Para realizar el contrato no es necesario que se convoque a una licitación. Su contratación es más sencilla, prácticamente directa, no se requiere tantos requisitos legales. Para celebrar un contrato solo se requiere una buena propuesta. Su contratación es privada por inversionistas particulares, su inversión es de capital privado. Se creó para buscar el beneficio propio de una empresa. Solo se requiere acuerdos entre los particulares que celebran el contrato. Conclusiones. Mediante el desarrollo del curso se logró identificar que la contratación privada es un acuerdo particular entre dos partes, donde se flexibilizan términos y condiciones de común acuerdo. Por otro lado, la contratación pública se tienen en cuenta varios factores determinantes para la sociedad, como son el permitir a las diferentes figuras jurídicas el poder ejercer su derecho constitucional de participación ciudadana en carácter de equidad, donde se es permitido presentar propuestas varias para acceder a la licitación expuesta. Cualquiera que sea el tipo de contratación que vayamos a realizar, sea pública o privada, debe estar amparada por normas y leyes con el fin de amparar su transparencia. La contratación pública está estructurada por etapas y elementos de control, con el fin de fiscalizar la transparencia del proceso de inversión pública. Está regida y amparada constitucionalmente, la cual está fundamentada en realizar inversiones administrativas con un enfoque social que permita mejorar los estilos de vida dentro del territorio nacional. Debemos saber que los contratos, sean privados o sean públicos, tienen unas bases y unos conceptos esenciales que los hacen contratos desde el punto de vista de la definición, y para ser privado o público depende del carácter que tengan las partes del mismo, siendo pues el contrato privado aquel donde ambas partes hacen parte del mundo privado en lo concerniente al objeto y finalidad del mismo, y en cuanto al contrato estatal es aquel en el cual una de las partes es el Estado, el cual como fin último es el beneficio de toda la comunidad a lo cual representa. Algo importante, no solo en materia de contratación privada, sino en materia de contratación estatal, en donde el Estado como principal protagonista debe velar por el bien común y de implementar estrategias más fuertes para evitar actos desproporcionados por parte de sus instituciones y lograr así un verdadero Estado justo con igualdad de oportunidades para todos, oportunidades más allá del papel, oportunidades reales en donde todos puedan acceder al contrato y vivirlo más allá de los meros argumentos o la simple teoría.